Imagínate, una mujer que se convirtió en una de las estrellas más brillantes e inolvidables de Hollywood y que renunció a todo por convertirse en princesa, Grace Kelly. La elegante y bella hija de la familia Kelly, estrella eterna del mundo de Hollywood, símbolo que ha llevado al reino de Mónaco hasta nuestros días. ¿Estás listo para seguir una trágica historia llena de amores, dolores, fama, éxitos y decepciones? Comienza la legendaria noticia. En noviembre de 1929, una mansión de 20 habitaciones de Filadelfia resuena con el sonido de un recién nacido. Este bebé es el tercer hijo de la familia Kelly y le ponen el nombre de Gracia Patricia. Grace, que creció con una disciplinada educación católica, era una niña más artística e introvertida a diferencia de sus hermanos. Grace, que era muy tímida y apocada en su infancia a diferencia de sus hermanos, fue a la escuela de danza Balmoral animada por su madre para superarlo. Se perfeccionó con la formación en ballet y danza moderna que recibió aquí. Durante sus años de instituto, Grace se convierte en la estrella de las obras de teatro de la escuela. Estos años serán los primeros periodos de tensión entre Grace y su padre. Pero Grace está decidida a seguir sus sueños. A pesar de la oposición de su familia, decide inscribirse en la Academia Americana de Arte Dramático en 1947, pero se encuentra con un contratiempo. Grace llega tarde ese año y le comunican que el cupo semestral está completo. Mientras tanto, su tío George Kelly, guionista y director de Broadway conocido y ganador del premio Pulitzer, interviene y Grace tiene la oportunidad de hacer una entrevista. En las audiciones, interpreta una escena de una obra de su tío y deja al jurado boquiabierto con su talento y su fuerza interpretativa. Tras ser admitida en la academia, su padre, a pesar de no apoyar su decisión, la aloja en el Hotel Barbizon de Manhattan. Su padre solo se hace cargo de los gastos de alojamiento. En el instituto, sus compañeras no se fijaban en ella por su belleza. La describían como una chica con gafas y suéteres holgados y un cuerpo delgado. Pero en esos años se transforma en un cisne, como en el cuento del patito feo. Cuando aparece por primera vez en la pantalla, quienes ven esta brillante y espectacular transformación no pueden creer lo que ven. Una Grace completamente diferente. Una estrella deslumbrante aparece ante sus ojos. Empezó a salir con un profesor de teatro, Don Richardson. Richardson estaba muy enamorado de ella y se había encaprichado de Grace. Cuando la llevó a casa para que conociera a su familia, el encuentro fue un desastre. La familia de Grace nunca aprobó muchas de las decisiones que tomó a partir de entonces. Tras graduarse, consigue pequeños papeles en series de televisión. Su elegancia, nobleza, belleza y talento interpretativo llaman la atención de muchos productores y directores de Hollywood. En 1951, consigue su primer papel en 14 horas. Este será el primer paso hacia el estrellato en Hollywood y le permitirá protagonizar muchas películas de éxito. Grace obtuvo su primer papel protagonista en 1952 junto a Gary Cooper en la película High Noon, que le permitió ascender rápidamente en su carrera hacia el éxito. Al mismo tiempo, en su vida privada comenzó una serie de relaciones románticas con hombres mayores y casados. Su amor por Gary Cooper fue, en realidad, el comienzo de la búsqueda de la figura paterna que le faltaba en su vida, lo que se reflejó en sus relaciones. En su siguiente película, Mogambo, viajó a África con Clark Gable y cuando los periodistas le preguntaron si había amor entre ellos, respondió con una frase que dejó a todos con la duda. ¿Qué más podría haber en África, en una tienda de campaña, con Clark Gable? Salen noticias de que tiene relaciones amorosas con todos los que rueda películas.
Todos sus compañeros de reparto tienen dificultades para resistirse a su belleza. Según una leyenda, su compañero de reparto en la película La ventana indiscreta, James Stewart, también siente una gran admiración por ella durante el rodaje. Sin embargo, la esposa de James Stewart no la deja sola en el plató y evita que surja un romance. Grace no tendrá éxito esta vez. A pesar de que su nombre aparecía en los medios de comunicación por estos escándalos, su exitosa carrera y su talento como actriz no se vieron afectados. Tras la película Mogambo, llamó la atención del famoso director Alfred Hitchcock. Esta misteriosa, fría, elegante y perfecta rubia también impresionó mucho a Hitchcock, que la convirtió en la actriz principal de muchas de sus películas importantes. Hitchcock idealizó a Grace Kelly como una diosa del cine. Aunque nunca se demostró que hubiera una relación entre ellos, todo el mundo era consciente de que Hitchcock estaba platónicamente enamorado de esta bella rubia. Grace Kelly se convierte en una estrella aún mayor al protagonizar las películas de Alfred Hitchcock, Mordedora, La ventana indiscreta y Trampa, y su nombre queda grabado con letras de oro en Hollywood. Mientras tanto, además de sus romances mediáticos, mantiene una relación seria con el diseñador de moda Oleg Cassini. Sin embargo, este candidato, que ya había estado casado y divorciado y era de origen ruso, fue rechazado por la familia de Grace. Según una leyenda, Grace estaba embarazada y se vio obligada a abortar para evitar un escándalo. Este suceso afectó mucho a Grace y dejaría huellas irreparables en su vida futura. Grace Kelly, además de su belleza y elegancia, era una actriz de gran éxito. En 1954 ganó el Oscar a la mejor actriz y el Globo de Oro a la mejor actriz por su magnífica interpretación en La chica del campo. En ese momento, la relación amorosa de Grace con su compañero de reparto en La chica del campo, Bing Crosby, sin embargo, esta relación tampoco duró mucho. A pesar de las turbulencias en su vida personal, la imagen de Grace como la chica de oro de Hollywood nunca se vio empañada. Su actitud firme ante las dificultades y su capacidad para mantener la elegancia la hicieron aún más fuerte. Grace Kelly, pasara lo que pasara, cautivó a sus espectadores y admiradores, convirtiéndose en una de las estrellas más misteriosas y brillantes de su época. Es el año 1956. Mientras tanto, en Mónaco, un pequeño reino europeo, el príncipe Rainiero busca una solución para salvar su reino, porque si no se casa y no tiene un heredero, corre el riesgo de perder su reino. Según los acuerdos con Francia, si no nace un heredero en Mónaco, el reino pasará a manos de la República Francesa. Además, la guerra acaba de terminar y el reino se encuentra en una situación financiera difícil. Mientras tanto, sus asesores le presentan una propuesta interesante para salir de esta situación. Según esta, si se casa con una famosa estrella de Hollywood, no solo será una buena publicidad para Mónaco, sino que también devolverá al país a sus días de gloria. Esto también reforzaría el futuro económico y político de Mónaco. Los asesores evalúan a muchas estrellas famosas de la época, como Ava Gardner y Marilyn Monroe. Finalmente, Grace Kelly es elegida como la candidata más adecuada por su elegancia, belleza, popularidad mundial y el interés internacional que despertaría en Mónaco. Esta decisión, tomada sin el conocimiento de Grace, marcará un punto de inflexión en su vida, para bien o para mal. Es discutible. Para algunos, la vida de princesa puede parecer un estilo de vida atractivo. ¿Fue así para Grace? ¿O fue el comienzo de una historia brillante y aterradora? Adentrémonos en esta historia y veamos. Su primer encuentro tuvo lugar en 1955 durante el Festival de Cine de Cannes.
Al principio, Grace no se muestra muy receptiva a este encuentro. Lo que comienza como una cita aparentemente normal se convierte rápidamente en un romance tormentoso que atrae la atención del mundo hacia este pequeño principado europeo. Sin embargo, antes de conquistar el corazón del príncipe Rainier, Grace Kelly ya era parte de otro Hollywood, Marilyn Monroe. El apuesto noble estaba fascinado por esta estrella, que era un símbolo muy atractivo. A Marilyn le dicen que el príncipe Rainiero de Mónaco está buscando esposa. Aunque no le interesa seriamente, Monroe no puede evitar hacer un comentario descarado. Con su habitual confianza en sí misma y su sentido del humor, pronunció su famosa frase: «Dame 2 días y él se enamorará de mí». El día de la boda de Grace y Rainier, Monroe envía un telegrama a Grace. El mensaje es breve pero significativo. «Me alegro mucho de que hayas encontrado una forma de librarte de esto». Esa única línea lo decía todo. Marilyn felicitaba a Grace por haber elegido una vida así en lugar de la fama. Quizás, si ella hubiera estado en el lugar de Grace, su vida habría tomado otro rumbo y no habría muerto sola y infeliz a los 36 años, en la cima de su belleza y su fama. ¿Quién sabe? Así es el destino. La decisión del príncipe Rainier de casarse con Grace Kelly no es solo una elección romántica, sino también una jugada estratégica, y Grace, por desgracia, se dará cuenta de ello demasiado tarde. Tras su primer encuentro, Grace queda muy impresionada por el príncipe y ambos comienzan a cartearse. Se escriben durante 7 meses. El 25 de diciembre de 1955, Grace invita a Rainier a la casa de su familia y le cautiva con su personalidad humilde y elegante, que se esconde tras su apariencia brillante y con los pies en la tierra. Rainier, como miembro inteligente y carismático de la realeza, también recibe una buena impresión de la familia de Grace. Al final de ese día, el príncipe Rainier le pide matrimonio a Grace. Cuando se anuncia el compromiso oficial el 5 de enero de 1956 en los jardines de la mansión Kelly, la familia Kelly está muy feliz de haber encontrado un yerno digno para su hija. La última película de Grace Kelly, High Society, es una despedida perfecta para su carrera. En la película, Grace Kelly interpreta a una mujer de la alta sociedad que está a punto de casarse. Durante el rodaje de esta película, que recuerda su propia vida, Grace se prepara para la boda real llevando un anillo de compromiso de 10,47 quilates. El 18 de abril de 1956, Grace Kelly pasó de ser actriz de cine a princesa. La boda oficial se celebró en el Salón del Trono del Palacio del Principado de Mónaco con una pequeña ceremonia. El 19 de abril, cuando entró en la Catedral de San Nicolás para la ceremonia religiosa, con su icónico vestido de novia, que aún hoy se imita, parecía el cisne de la película El lago de los cisnes. El vestido de novia fue diseñado por Helen Rose, diseñadora de vestuario de los estudios MGM de Hollywood. Grace quería un diseño especial para su boda. Helen Rose diseñó para ella un vestido de novia elegante, sofisticado y sencillo, acorde con el estilo de Grace. Para confeccionar el vestido, que se cosió a mano durante 6 semanas, trabajaron día y noche 36 personas. El encaje color marfil, de 150 años de antigüedad, se trajo especialmente de Francia e Irlanda. Para la falda del vestido se utilizaron 23 metros de tafetán de seda. Al ser católica, el vestido con cuello alto y mangas largas completaba la nobleza de Grace. Para completar el look, el velo estaba adornado con miles de pequeñas perlas cosidas a mano. El vestido tenía una cola de estilo catedral de 2,5 metros. Lleva un collar de perlas y diamantes.
regalo del príncipe Rainiero. El ramo de novia, minimalista, está compuesto por pequeñas rosas de perlas que completan el vestido. Este icónico vestido, que hoy se conserva en la colección oficial del Principado de Mónaco, marcó y sigue marcando las pautas de la moda nupcial. Incluso hoy en día, muchas novias, como Kate Middleton y Meghan Markle, se han inspirado en el vestido de Grace. Bajo la mirada de todo el mundo, Grace da un paso hacia un entorno completamente desconocido. La ceremonia se convierte en una auténtica locura mediática. Los 600 invitados asistieron a la ceremonia, que fue retransmitida en directo por televisión y vista por 30 millones de espectadores de todo el mundo. La imagen del príncipe y la princesa saludando al pueblo desde el balcón después de la boda sigue siendo hoy en día un recuerdo inolvidable. Después de la boda se repartió pastel y champán gratis al público durante 2 días. Los detalles de esta fastuosa boda son realmente asombrosos. Grace aportó a Mónaco como dote todos sus ahorros, $2 millones, y la herencia que le había dejado su padre. El 19 de abril de 1956, el príncipe Rainiero y Grace se embarcaron en el yate privado de Ojubante II para pasar su luna de miel en el Mediterráneo. Durante 7 semanas pasan una maravillosa luna de miel en ciudades mediterráneas como Barcelona, Cannes, Saint-Tropez, Nápoles y Atenas. Su última parada es la isla de Corfú, en Grecia. Cuando Grace se entera aquí de que está embarazada, tendrán que poner fin a su luna de miel de 7 semanas. Esta luna de miel pasará a la historia como una historia de amor y al mismo tiempo como una acción de marketing que refuerza la imagen del turismo de lujo de Mónaco. La elegancia de Grace contribuye a la promoción del país en todos los puertos que visita. Convierte a Mónaco en el símbolo del lujo. Como en los cuentos de hadas, la frase «vivieron felices para siempre» desgraciadamente no es cierta para Grace. Grace empieza a darse cuenta poco a poco de que su nueva vida se parece más al comienzo de una pesadilla que a un cuento de hadas. Rainier está decidido a distanciar a su futura esposa de su pasado en Hollywood. De hecho, tras su matrimonio, prohibirá la proyección de todas las películas de Grace en Mónaco, rompiendo así sus lazos con Hollywood. Perder su carrera de actriz, por la que ha luchado toda su vida y que forma parte de su identidad, afecta profundamente a Grace. Para ella, la interpretación no es solo un trabajo, sino una parte de su identidad que la impregna. Por eso, siempre tiene que vivir con la sensación de que le falta algo en la parte de su vida posterior a su matrimonio. Y esto la lleva de vez en cuando a la depresión. ¿Se habría sumergido en este brillante cuento de hadas si hubiera sabido de antemano que iba a pasar por esto? Un gran interrogante. Intenta escapar de las presiones de la vida real visitando orfanatos, leyendo cuentos a los niños y llevándoles pequeños regalos. Estas actividades caritativas son muy importantes para Grace. Le dan una sensación de plenitud espiritual y la hacen feliz en la aburrida vida de palacio. En 1957 dio la bienvenida a su primera hija, la princesa Carolina, a la que siguió el príncipe Alberto en 1958. Gracias a sus hijos, parece haberse acostumbrado a su nuevo papel en este segundo periodo de su vida tan diferente y haberlo dado por sentado. El periodo de glamour de la actriz de Hollywood ha terminado por completo y su vida ha entrado en un nuevo periodo, que supone un giro brusco con respecto al primer periodo de su vida. Los paparazzi la captan ahora como madre, jugando con sus hijos. En los años 60, Grace vive una serie de acontecimientos dolorosos. Pierde a su padre, uno de sus mayores apoyos. Rainier, conocido por su comportamiento reservado y frío, es incapaz de apoyarla como ella desea.
y a Grace le resulta difícil encontrar la fuerza para continuar con su matrimonio. Mientras tanto, Hitchcock hace varias ofertas cinematográficas a Grace Kelly después de que ésta se convierta en princesa de Mónaco. La más famosa es Marnie, de Hitchcock. Hitchcock imprime esta película para Grace y va a Mónaco con este guión y anima a Grace a actuar en esta película. Al principio, Grace afronta este proyecto de forma positiva, con añoranza de sus viejos tiempos, y examina el guión. Sin embargo, debido a la presión pública y a la frialdad del príncipe Rainer hacia este proyecto, Kelly tiene que declinar educadamente esta oferta. En 1965, la princesa Grace coge en brazos a su tercera hija, Estefanía. Se da cuenta de que ya no puede volver a los viejos tiempos. Acepta tranquilamente la realidad y su papel de princesa y continúa su vida de madre. El 13 de septiembre de 1982. En la mañana de ese día, Grace Kelly pierde el control del volante mientras viaja con su hija de 17 años, la princesa Estefanía, por una carretera estrecha y sinuosa en la campiña de Mónaco. El vehículo rodó unos 40 metros por un acantilado. Mientras que su hija Estefanía escapó con heridas leves, ella resultó gravemente herida y fue trasladada a cuidados intensivos del hospital de Mónaco. El mundo entero contiene la respiración y reza por esta inolvidable estrella de cine y princesa. El palacio enmudece, los teléfonos dejan de sonar. Los periodistas anuncian esta dolorosa noticia a todas las partes del mundo. La mañana del 14 de septiembre, el príncipe Rainier toma la decisión más difícil de su vida. El soporte vital de la princesa Grace se interrumpe y Grace es enviada a la eternidad. El corazón de esta maravillosa actriz y princesa de buen corazón, admirada por el mundo entero, enmudece para siempre. Y deja atrás a miles de admiradores que lloran por ella. En el palacio hay luto. No solo se ha perdido a una princesa, sino también a una esposa, una madre, un icono. El féretro de Grace es trasladado al palacio. En el interior se celebra una ceremonia silenciosa a la que solo asiste la familia. El 18 de septiembre se celebra un gran funeral al que asisten más de 400 invitados, representantes de las familias reales europeas, amigos de Hollywood como Cary Grant, Nancy Reagan y Daniel Mitterrand, entre otras personalidades famosas, asisten al funeral. Todas las miradas se dirigen hacia el sencillo ataúd cubierto con un paño de terciopelo. Se rezan oraciones que resuenan entre las paredes negras. Después de la ceremonia, fue enterrada en el cementerio real de la Catedral de Mónaco, junto a otros miembros de la familia Grimaldi. La lápida también es muy sencilla, reflejando su gusto personal. Tras la muerte de Grace, Mónaco cambió. Su elegancia se convirtió en una cultura. Su huella es indeleble en el mundo de la moda, en la gran pantalla y en los cuentos de princesas. Grace Kelly era una estrella, pero no del cielo. Era una elegancia que caminaba entre dos mundos, entre la fantasía y la realidad, y que con su sonrisa llegaba al corazón de las personas. Cuando desapareció, el mundo se volvió un poco más silencioso. Esta magnífica personalidad todavía se recuerda en Mónaco con susurros. Su nombre es la Princesa Éternelle, es decir, la princesa eterna.